llega la parte de la que a mí personalmente me gusta más, que es dentro del periodismo el género entrevista. Y hoy nos vamos a arrimar precisamente a Vicente Bertolín, director de asesoría jurídica de Fundae. El objetivo de esta entrevista es una visión sobre la Ley de Inteligencia Artificial aprobada recientemente en el Parlamento de la Unión Europea. ¿Cuáles son las claves para comprender la ley? ¿Cómo impacta en el ámbito laboral y en la formación? Bertolín tiene un máster en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad dentro de Fundae. Y como entrevistado tendremos nada más y nada menos que alguien súper adecuado para responder a esas incisivas preguntas. Se trata de Adrián Todolí, profesor titular de Derecho de la Universidad de Valencia, experto jurista a nivel de la inteligencia artificial. Ha escrito varios libros, ha ganado varios premios y además es también, como ganador de los premios, al mejor investigador en Derecho del Trabajo otorgado por la Asociación Española del Derecho del Trabajo. Ha sido nombrado también por la Comisión Europea como experto en materia de desempleo juvenil por la Organización Internacional del Trabajo en materia de plataformas digitales. Les dejo con estos dos ases en tema jurídico. Bien, pues buenos días. En primer lugar, dar la enhorabuena a los organizadores de este evento y agradecerles la invitación que nos han cursado para estar aquí hablando de los aspectos legales de lo que va a ser la próxima normativa que se aplicará en el ámbito de la Unión Europea. En Estados Unidos, en 2022, hubo varias demandas protagonizadas por programadores, artistas, escritores, por considerar que la inteligencia artificial generativa había violentado sus derechos de propiedad intelectual, sus derechos de autor, e incluso el New York Times ha presentado una demanda en relación con esto mismo. En España, en noviembre de 2020, el Gobierno aprobó una estrategia nacional en materia de inteligencia artificial con 6 ejes estratégicos. Y el sexto, que yo creo que es el que, de alguna manera, ha centrado más mi atención a efectos de esta entrevista, es, yo creo que es importante que todos lo conozcamos, el de establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos para garantizar la inclusión y bienestar. Y en Europa, a partir de los primeros trabajos de la Comisión Europea, se empezó a trabajar en el futuro reglamento sobre la inteligencia artificial, este reglamento en el cual han participado las 3 instituciones más importantes a nivel europeo, en el ámbito de la Unión Europea, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo recientemente ha aprobado el reglamento con una mayoría cercana al 85% de sus eurodiputados. Y bien, para hablar de todos estos temas y de los retos y que nos explique mejor el contenido de la ley, contamos con la presencia de Adrián Todolí, cuyo currículum se ha expuesto por el presentador y que, por lo tanto, pues voy a obviar, si bien sí que quiero resaltar que recientemente ha publicado un libro, Algoritmos productivos y extractivos, donde hace un análisis de toda esta materia y de las implicaciones que tiene en el ámbito de la empresa. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Adrián, es un poco para que toda esta gente que hay aquí, que son gente muy organizada, pero que a la vez necesita organizarse, ¿qué perspectivas en términos de tiempo, de calendario, de cuándo va a entrar en vigor estas normas? ¿Qué nos puedes, por favor, en primer lugar, decir sobre esto para que nos quedemos muy claramente las referencias temporales? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Yo creo que es un referente Fundae y este proyecto de Universidad PYME, y más en materia tecnológica. Yo creo que es un tema muy necesario y que lo vamos a ver ahora con la regulación. Está muy de actualidad y la innovación es vital para
para la supervivencia de las empresas, del mundo del trabajo, etc. Entonces, respecto a tu pregunta, el calendario temporal, bueno, el reglamento en breve estará publicado, por tanto, es verdad que puede ser una cosa de un mes, 2 meses. Pensad que el Parlamento se disuelve, el Parlamento Europeo, hay elecciones en junio, se disuelve en breve, por tanto, antes de eso tiene que estar todo resuelto y publicado, y a partir de ahí sí que es lo importante, la vacatio legis, es decir, cuándo entra en vigor. El reglamento establece dos diferenciaciones. La primera, como regla general, entra en vigor dentro de 2 años, pero lo que son las prohibiciones, luego hablaremos qué prohibiciones establece concretamente de determinados usos de inteligencia artificial, eso se prohíbe en 6 meses, solamente en 6 meses. Muy bien. Ahora ya vamos a ir metiéndonos en el cuerpo de la norma. En primer lugar, me gustaría que hicieses una valoración y una reflexión sobre cuáles son los objetivos que tiene este nuevo reglamento, un poco cuál fue su génesis. Tú has tenido conocimiento muy cercano al proceso de elaboración del mismo, que nos contaras un poco lo que tiene que ver con lo que ha sido este parto, porque ha sido bastante largo además, y tan complejo, porque siempre aprobar una norma en el ámbito de la Unión Europea es una tarea ardua y compleja. Bueno, la génesis, el origen de todo esto proviene de un libro blanco que se hace en Alemania y que, bueno, no sé si eso está muy bien decirlo, pero es así. Es decir, el origen es en el gobierno alemán, en 2008, hace un libro blanco en el que se establece que esto de la inteligencia artificial puede afectar a derechos fundamentales de las personas, no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino en general de las personas, y que debería haber alguna regulación. Y que esta regulación se debería realizar clasificándola conforme niveles de riesgo. Y esta es exactamente, este libro blanco, es el origen de lo que ahora tenemos, porque ahora mismo tenemos una regulación de la inteligencia artificial que tiene por objetivo regular la inteligencia artificial y que se hace con el objetivo de establecer una pirámide de riesgo inasumible y por tanto prohibido, alto riesgo y riesgo inocuo o medio bajo, ¿no? Entonces, el origen es este, ¿no? Una regulación alemana. Luego, respecto a cuáles son los objetivos, obviamente ya lo hemos dicho. Bueno, de alguna manera, ante lo que viene, que es la regulación, la inteligencia artificial, proteger lo que son los valores europeos, ¿no? Los valores democráticos, los derechos fundamentales de las personas y la política social que nos distingue un poco, Europa esto nos distingue de otros países como puede ser China o Estados Unidos, donde también se desarrolla la inteligencia artificial. Pero además tiene otros objetivos o subobjetivos. Y uno, aquí especialmente, no voy a decirlos todos, pero uno me parece especialmente interesante, y es que la propia normativa establece lo que sería un objetivo de ellos es la alfabetización de la población en materia de inteligencia artificial. Y esto en realidad queda muy bien, que es la alfabetización de la población en materia de inteligencia artificial, pero en realidad lo que quiere realmente es que haya, como dijéramos, un vademecum conceptual. Porque no lo teníamos hasta ahora, y de hecho esto, la doctrina, los que llevamos tiempo, los juristas que llevamos tiempo investigando esta cuestión de la inteligencia artificial, nos ha pasado mucho de que unos decían una cosa y otros decían otra, nos hacíamos referencia a lo mismo o a cosas distintas, pero con términos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque los propios tecnólogos, los propios informáticos, los expertos técnicos, no ya jurídicos, sino los técnicos, no se ponen de acuerdo en qué es cada cosa. Por ejemplo, España, con la regulación del artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores, que habla del derecho a la información de los representantes del comité de empresa en materia de algoritmos e inteligencia artificial, habla de parámetros, instrucciones, variables. Bueno, seguimos en la Comisión de Expertos del Ministerio de Trabajo en materia de inteligencia artificial y, claro, teníamos que interpretar, hicimos una guía que
para que las empresas y trabajadores supieran aplicar esta normativa, este artículo 64, y saber qué información se puede pedir, qué información no se puede pedir vía artículo 64, 4e del Estatuto. Y la cuestión es que lo primero que nos encontramos es, ¿qué significa esto de parámetros? Y fuimos a los expertos a preguntar. Nosotros solo éramos intérpretes, ¿no? Es como un juez que al final tiene que recurrir a un perito para que le explique la cosa técnica. Y es que cada uno nos decía una cosa distinta. Es decir, no hay consenso dentro de un algoritmo, dentro de un sistema de inteligencia artificial, ¿qué es un parámetro? ¿Qué es una variable? Y cada uno nos daba una definición distinta. Bueno, pues esto, en principio, el reglamento de inteligencia artificial establece unas definiciones que el 90% de técnicos van a estar en contra, van a decir, uy, eso está fatal, pero es lo que hay. Es decir, yo esto siempre cuando explico derecho digo, una cosa es el diccionario y otra cosa distinta es la ley. Y yo explico ley. Otra cosa es el concepto sociológico, es una cosa, el concepto común, y otra cosa es el legislativo. Al menos legislativamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, ya sabemos a qué nos estamos haciendo referencia, mientras que, bueno, luego ya los técnicos o informáticos podrán llamar inteligencia artificial lo que quieran, pero legalmente será una cosa que nos dice ahora el reglamento. Bien, es verdad una cosa que ha dicho Adrián y que es de agradecer, y es que las normas europeas siempre se han caracterizado por introducir al principio una definición, un conjunto de definiciones de los términos que regula, ¿no? Y es verdad que esto es especialmente importante en este reglamento porque la verdad es que es una materia extremadamente difícil, sobre todo para los juristas, y es muy de agradecer que venga perfectamente explicitado cada concepto que la norma introduce, qué definición tiene. Yendo un poco más a fondo sobre el contenido de la norma, a mí me gustaría, en primer lugar, has hecho mención ligeramente, pero me gustaría que profundizaras un poco, porque es verdad que la norma tiene un aspecto muy importante y es que es una norma protectora, lo que quiere es que se proteja la salud física y psíquica de las personas y también evitar los perjuicios que puedan provocarse a nivel de salud, económico, social. Y entonces utiliza el concepto de riesgo, como tú has hecho mención a niveles de riesgo, pero me gustaría que profundizaras en esta idea de los niveles de riesgo, que es un aspecto muy importante de la norma, las conductas que prohíbe y, a ser posible, que esto nos lo ejemplificaras poniendo algún ejemplo que tú bien conoces. Bien. Bueno, la normativa establece una pirámide de riesgos en la que arriba del todo están los usos prohibidos. Entonces, es decir, se considera un riesgo inasumible o inadmisible y que, por tanto, tanto su venta, la venta en Europa de esos sistemas de inteligencia artificial estarán prohibidos, como, por supuesto, el uso. Cualquier empresa no vale simplemente que no se pueda vender, sino que tampoco lo puedes utilizar. ¿Qué ejemplos son de riesgos inadmisibles? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con el control emocional a través de imágenes, etcétera, todo lo que tenga que ver con la manipulación emocional usada con inteligencia artificial va a estar prohibida. También lo que tiene que ver con los sistemas biométricos, pero no todos los sistemas biométricos, sino los sistemas biométricos estarán prohibidos aquellos que se utilicen con un objetivo de discriminación por razón de nacionalidad, de género, es decir, identificar a personas para conocer su raza, para entonces, bueno, perjudicarles. Eso es lo que va a estar prohibido, ¿no? Entonces, es decir, luego también hay otros, por ejemplo, usar sistemas de inteligencia artificial para identificar grupos vulnerables y explotar su vulnerabilidad, personas mayores, es decir, grupos específicos. Esto también, es verdad que esto no afecta tanto al ámbito laboral, pero también. Bueno, y por supuesto también es verdad las técnicas subliminales. Es decir, se parecen un poco, pero no son lo mismo que las técnicas de manipulación emocional, pero esto es lo que siempre se decía, ¿no? Y que los anuncios, la publicidad subliminal está prohibida, pues lo mismo en materia de inteligencia artificial. Estas van a estar prohibidas, el uso de inteligencia artificial para, de alguna manera, afectar al neocórtex, ¿no? Directamente un anuncio que va directamente al cerebro y te manipula la conducta. En general, esto va a estar, esto va a estar prohibido. Siguiente nivel de riesgo. Luego hay otros, es decir, yo solamente estoy hablando de los que son más generales, porque es verdad que luego al Estado
por ejemplo, a la policía le prohíbe determinados usos biométricos para identificar en lugares públicos, pero bueno, eso no voy a entrar porque estamos en el mundo empresarial. Hace falta autorización judicial. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, en el ámbito empresarial. Entonces, luego el siguiente nivel es el nivel de alto riesgo. Es decir, son aquellos usos de inteligencia artificial que se consideran no inadmisibles, pero sí que hay un alto riesgo de que se vulneren los derechos fundamentales de las personas y que, por tanto, van a tener unas ciertas garantías y unas obligaciones a aquellas empresas que vendan o usen estos sistemas de alto riesgo. Y aquí es donde entra el ámbito laboral de lleno, porque es verdad que en el otro pues, puedes emocionalmente manipular a un trabajador y eso estará prohibido, pero es que aquí directamente todo lo que tiene que ver con el mundo laboral se considera alto riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Entonces, el reglamento de inteligencia artificial, siempre que vaya a afectar a personas, como regla general, se va a considerar de alto riesgo. Entonces, en el ámbito laboral, ¿qué sería esto? Usar inteligencia artificial para reclutamiento, usar inteligencia artificial para promoción, es decir, para decidir a qué trabajador o trabajadora se contrata, un proceso de selección. Si se utiliza inteligencia artificial de ahí, será de alto riesgo. Para también evaluar a trabajadores y trabajadoras se considera de alto riesgo, para, por supuesto, despidos, para promociones, para bonus. Si hay una inteligencia artificial que se va a usar con el objetivo, ya no de tomar la decisión, sino de, por ejemplo, perfilar a los trabajadores en una clasificación para decidir los de arriba se les da el bonus y a los de abajo no, a los de arriba se les promociona y a los de abajo no, o para lo que sea, o a unos se les un trabajo u otro, todo esto se considera de alto riesgo. Y el ejemplo este que me has pedido, a mí me gustaría contar un ejemplo, porque claro, todo esto viene y se califica de alto riesgo porque ya han pasado cosas. Es decir, esto no es, bueno, hay unos intelectuales que creen que potencialmente esto tiene un riesgo, no, es que ya ha ocurrido. En el libro cuento muchos ejemplos, pero documentados, pero uno de ellos yo creo que es bastante interesante y es en una empresa de Estados Unidos que utilizaba, que por supuesto también está en España, pero que utilizaba un algoritmo para seleccionar a personas, es decir, subían el currículum y además yo esto siempre lo digo, que muchas veces, incluso a mis alumnos, si te dicen que subas un currículum o que lo pongas en nombre aquí, es porque nombre aquí, escriba aquí su profesión, es porque lo va a leer un algoritmo, ¿no? Y por eso está encasillado. Ahora mismo los algoritmos y la inteligencia artificial lee perfectamente PDFs, ya no hace falta, pero en el 2015, 2016, 2017, eso era signo de que esto lo iba a leer una inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo es que esta empresa utilizó durante varios años esta inteligencia artificial para decidir a quién contratar y a quién no, y unos periodistas descubrieron que esta inteligencia artificial no contrataba mujeres, contrataba hombres, o a las mujeres les exigía muchísimo más en el currículum que a un hombre, es decir, estaba discriminando a las mujeres. Entonces, esto los periodistas lo sacaron, por supuesto, la empresa enseguida, ¿no? Llamaron a los de prensa, oye, hay que decir algo, porque nos están pegando en Twitter por todas partes diciéndonos que discriminamos a las mujeres, y sacaron una nota de prensa diciendo, bueno, a partir de ahora, todos los currículums que pongamos en la inteligencia artificial no van a tener nombre, no van a tener foto y no van a tener el sexo. Por tanto, ya no va a poder discriminar, porque no queremos, esto lo está haciendo la inteligencia artificial sin que nosotros como empresa queremos que pase esto. Bueno, pues, ¿qué pasó? Un año después, los periodistas siguieron investigando y se dieron cuenta de que seguía discriminando a las mujeres. La inteligencia artificial era cabezona y seguía discriminando a las mujeres. ¿Cómo es posible si no tenía el género, no sabía el sexo, no tenía la foto? Porque ¿qué es lo que hace una inteligencia artificial? ¿En qué es maestra una inteligencia artificial? Precisamente en predicción. Entonces, con el resto de datos que tenía, por ejemplo, qué carrera había estudiado, a qué colegio había ido, etcétera, qué aficiones tenía, con esto deducía quién era una mujer y entonces decidía no contratarla. Es decir, a través de unos datos obtenía la información que le faltaba para tomar la decisión, que era no contratar a mujeres. Esa decisión la había decidido solo el algoritmo, nadie le había puesto, el algoritmo había decidido que preferían no contratar a mujeres y entonces, por supuesto, basado en todas las variables de productividad que le había pedido la empresa que había diseñado esa inteligencia artificial. Pero en cualquier caso, sin decir la palabra mujer en ningún lugar,
la inteligencia artificial acababa discriminando. Y claro, eso, bueno, volvió a salir en prensa y entonces la empresa dijo que dejaba de utilizar la inteligencia artificial hasta que lo consiguiera solucionar. Pero lo que quiero decir es que esos peligros de discriminación, incluso es decir, ya han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Y esto también está muy documentado, como en el fondo las minorías frente a una inteligencia artificial basada en la estadística siempre están en desventaja. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial se basa en estadística y la estadística siempre es la estadística es la ley de los grandes números. Cuando tienes pocos valores de un determinado colectivo, la inteligencia artificial dirá, no tengo bastante información para tomar una decisión con un nivel de fiabilidad suficientemente grande sobre este colectivo. Por tanto, este colectivo, ¿qué hago? Lo ignoro. Que esa es otra de las cosas que yo comento siempre muchas veces, porque hay gente que dice, pues lo que hay que hacer es no estar en Internet para que no tengan datos de mí. Eso pasa, la inteligencia artificial dirá, no tengo bastantes datos de esta persona, no la contrato. Es decir, que no es una solución. Lo digo también un poco como hay otro tema, Adrián, que me gustaría también que comentaras, porque también es muy importante en la norma, y es un poco cómo interactúa esta norma con ámbitos como el de la protección de datos, que es un tema yo creo que también en la norma se refleja, es muy importante, con el tema de la privacidad, el derecho a la privacidad, con la propiedad intelectual. Sí, mirad, el principio del reglamento, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el reglamento es un reglamento pensado para hacer el mercado único europeo en materia de inteligencia artificial. Es un reglamento de venta. Es un reglamento para que la inteligencia artificial, creada por unos proveedores, unas empresas de informática que crean, puedan venderlos en el mercado único. Ese es el objetivo que tiene la norma. Entonces, ¿esto qué significa? Que, en principio, esto lo único que hace es garantizar que esto que se vende no te va a explotar en las manos. ¿Vale? Lo estábamos hablando antes, muchas veces con profesores de Derecho Constitucional que también analizan la inteligencia artificial, no entienden muy bien este reglamento porque no estamos acostumbrados, los juristas, a tratar con este tipo de regulaciones. Pero claro, es verdad que en el ámbito laboral sí estamos muy acostumbrados, sobre todo en prevención de riesgos laborales, en tratar, por ejemplo, los reglamentos de máquinas. Y esto se parece mucho más, este reglamento de inteligencia artificial se parece más a un reglamento de máquinas en materia de prevención que al reglamento de protección de datos. Esto es lo que quería explicar. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, en el reglamento de máquinas, ¿cuál es el objetivo? Que tú, cuando compras una máquina, viene con un certificado que ha pasado los controles de calidad, que significa que al trabajador la panificadora no le va a cortar el brazo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de seguridad que hace que si el trabajador pone el brazo donde no debe, la máquina se para en todo momento. O está comprobado que no va a funcionar mal la máquina y que se va a poner a lanzar por ahí los pinchos que le van a herir a un trabajador. Entonces, el objetivo es la seguridad física. Es verdad que ahora se le da un paso siguiente y con la inteligencia artificial ya no se habla de seguridad física solo, sino de seguridad psicológica y también de seguridad en materia de que no vulnere derechos fundamentales. Pero la idea es la misma, es decir, que esto no te va a explotar. Entonces, yo el ejemplo que siempre pongo para diferenciar entre el de protección de datos, el reglamento de protección de datos y el reglamento de inteligencia artificial es el siguiente. Es como si habláramos de una pistola. Una pistola, hay una regulación de seguridad que garantiza que la pistola se puede vender y que cuando tú aprietes el gatillo no te va a explotar. Eso sería el reglamento de inteligencia artificial. Se pueden vender inteligencias artificiales, pero que la puedas usar o no, igual que la pistola, no depende de la regulación de que la pistola sea segura. Depende de a quién vas a disparar, dónde vas a disparar, que tengas un permiso de armas. Depende de muchos otros factores. Esos otros factores sería la regulación de protección de datos. Es decir, esa y muchas otras normativas. Pero lo que quiero decir es que no debemos pensar que una sustituye a la otra, que ahora solo importa la regulación de inteligencia artificial, ni mucho menos, ni siquiera que es un tema de especialización, de protección de datos es una normativa genérica, pero cuando hablamos de inteligencia artificial concretamente aplicamos el reglamento de inteligencia artificial. No, no es así. Son dos regulaciones completamente compatibles y paralelas. Porque una cosa es si se puede vender o no una inteligencia artificial y otra es si la puedo usar o no. Y el uso
dependerá específicamente de protección de datos, de que los datos que haya recogido sea de forma lícita, etcétera, etcétera. Ahora quería volver un poco, tú lo has citado un poco, pero me gustaría que nos centráramos más, tampoco tenemos ya mucho tiempo, en lo que se refiere en concreto dentro de la empresa. La protección de los derechos es una obsesión continua de la norma y, lógicamente, las personas trabajadoras en cualquier tipo de empresa. Es verdad que los tamaños de las empresas no es lo mismo, pues una empresa de 5 trabajadores que una empresa de 2.000 trabajadores. Me gustaría que hablaras un poco de esta protección de los derechos, qué papel van a tener las RLTs, los comités de empresa en sus diversas, digamos, modalidades para garantizar y de alguna manera hacer de vigilantes de que esto se cumpla, sobre esto. Y luego te daré 2 preguntas más porque ya vamos muy mal de tiempo. Bueno, sobre esto, sobre el tema del tamaño de la empresa, es verdad que esta regulación no distingue por tamaño de empresa, pero sí que hay una cuestión interesante y es que las obligaciones de certificación, es decir, de garantía de que no se está, es autocertificación, pero de que no se está incumpliendo el reglamento, en principio el reglamento se las impone solo al desarrollador de la inteligencia artificial. Entonces, si una empresa pequeña compra la inteligencia artificial y la aplica tal y como se la venden, en principio no va a tener obligaciones directamente del reglamento. Tendrá obligaciones de protección de datos y algunas, como por ejemplo informar a los usuarios de que está utilizando ese reglamento, pero las grandes empresas, si a la vez que compran esa inteligencia artificial, la adaptan para su empresa, entonces se convertirán en desarrolladores de acuerdo con el reglamento. Y, por tanto, tendrán todas las obligaciones como si hubieran sido ellas mismas las que lo desarrollen. Entonces, sí que es verdad que hace alguna diferenciación. Es decir, si tú como empresa, esa inteligencia artificial que te han vendido, la tocas o customizas, ¿no? Si queremos utilizar ahí un anglicismo, si la customizas para tu empresa, entonces ya eres desarrollador y ya tienes todas las obligaciones. Si no, no. ¿Vale? Entonces, claro, y esto es muy importante, yo siempre lo digo, hay muchas veces que la gente dice, bueno, esto de la inteligencia artificial son solo las grandes empresas. Primero, económicamente, si eso pasara, probablemente las pequeñas perderían gran parte de la cuota de mercado porque la inteligencia artificial va a tener que ser usada por todas las empresas porque mejora mucho la productividad, etcétera, incluso el valor añadido que pueden aportar. Pero es verdad que ahora mismo la inteligencia artificial puede ser muy cara, pero no olvidemos, y eso también quería transmitirlo, yo es que también soy economista y entonces siempre pongo la parte económica en todos mis discursos porque creo que es muy importante. Y es que hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es como un software. Es decir, es un software. ¿Eso qué significa? Que esto es como Windows. Es decir, todo el mundo al final en su empresa puede tener Windows porque va por el coste marginal. Es decir, una cosa es crear Windows, que cuesta muchísimo dinero, pero cada copia que vendes, el precio es cero, es prácticamente irrisorio. Por tanto, la oportunidad de que las pequeñas empresas tengan inteligencia artificial será muy grande. Lo que pasa es que tendrán muchas veces quizá como la genérica, Windows, mientras que a lo mejor las grandes empresas no utilizan el Windows normal, utilizan un Windows hecho para ellas específico con sus necesidades. Pero que inteligencia artificial van a utilizar todas las empresas, no tengo duda. Respecto al papel de las RLT, esto es muy importante. Bueno, aquí hay mucho papel que desarrollar. Es decir, como el reglamento es de venta y regula la normativa de venta, no regula específicamente. De hecho, hubo muchas propuestas en el Parlamento para dar derechos de información a la RLT, etcétera, que no se han incluido, que han decaído. Sí que hay derechos de información y de supervisión humana. Cuando hablamos de alto riesgo, tiene que haber una supervisión humana. Ahí la clave sería, en mi opinión, que la RLT tuviera algo que decir en esa supervisión humana, es decir, que no fuera una supervisión humana solamente por parte de la empresa o incluso externalizada, sino que la RLT colaborara para supervisar esos sistemas de inteligencia artificial para comprobar que no están vulnerando los derechos fundamentales. De hecho, yo que he estudiado mucho, incluso en empresas concretas, cómo instauran estos sistemas, normalmente siempre se hace, si es una empresa más o menos mediana o grande, siempre se hace primero un programa piloto. En el programa piloto se prueba si funciona o no y si funciona ya se expande. Muchas veces lo que hace la empresa es primero hacer el proyecto piloto a su manera y una vez le gusta el software y lo quiere implementar a toda la empresa, entonces cuando incluye a la RLT porque hay derechos de información por el artículo 64 del Estatuto. Yo creo que hay que aplicar la participación de la RLT desde el inicio.
Entre otras cosas porque puede mejorar la solución final, es decir, la solución que al final se dé, porque puede detectar problemas que a lo mejor la empresa no ha detectado. Y si incluyes a la RLT desde el principio en el programa piloto, probablemente la implementación final puede que sea mejor incluso para la propia empresa. Pero además yo creo que el derecho de intervención de la RLT está desde el inicio. Y para finalizar, bueno, en el momento que tengamos esta norma vigente, siempre hay un riesgo con las normas de que no se apliquen adecuadamente y que de alguna manera se malogre el objetivo, ¿no?, en que estaban pensando los legisladores. ¿Qué garantías va a haber para que se cumpla esta normativa? ¿Qué gobernanza va a haber? ¿Qué órganos van a participar? En definitiva, ¿qué instrumentos va a tener la norma para que se pueda cumplir de manera efectiva? Porque, como tú bien has dicho, lo que hay en juego es asuntos tan importantes como la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Pues aquí el sistema de garantías o de efectividad de la norma se parece bastante a la al Reglamento de Protección de Datos. ¿Por qué? Se crea una autoridad europea que tiene competencias algunas, pero aunque la mayoría de competencias las tiene en materia de formación e información, en materia de inteligencia artificial, es cierto que algunas de control de cumplimiento del reglamento también tienen. Y luego además habla el reglamento de autoridades estatales o nacionales, ¿no? Es decir, igual como la Autoridad Española de Protección de Datos, pues se crearán autoridades de inteligencia artificial. Aquí la cuestión es que nosotros ya tenemos, bueno, España de hecho ha sido pionera en esto, creando la AIESA, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que la sede está en Coruña y ya está creada, aunque todavía no se ha puesto en marcha, porque todavía no tiene director general, pero vamos, en principio ya está. La cuestión es que a lo mejor esa agencia va a tener que adaptarse un poco a lo que exige ahora mismo el reglamento, pero la idea es que tendremos autoridades nacionales que controlarán el cumplimiento. ¿Esto qué significará? Bueno, pues en protección de datos ya hemos visto que ahora mismo la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, está infradotada en personal para poder investigar todo esto. ¿Pasará lo mismo con la agencia en materia de inteligencia artificial? Es posible. Sobre todo porque tened en cuenta una cosa. Esto, igual como el Reglamento de Protección de Datos, es transversal. La agencia no va a supervisar solo a los algoritmos en materia de trabajo o en materia de mercado de trabajo. No, va a todas. Es decir, va a investigar todas las empresas que utilicen inteligencia artificial, bancos para hacer créditos, para decidir si prestan créditos o no y utilizan una inteligencia artificial. Todo eso lo va a investigar también esta agencia. Entonces, claro, veremos si está suficientemente dotada. Pero bueno, el sistema de enforcement es el mismo. Bien, bueno, pues Adrián, muchísimas gracias por dar luz sobre un tema tan trascendente para todos los que formamos parte de la Unión Europea y que nos afecta muy directamente. Y a mí me gustaría, a modo de conclusión, bueno, o por dejar una idea, y es, hay varios momentos, como tú bien sabes, de la norma que habla de una inteligencia artificial ética y fiable. Pues me gustaría que nos quedáramos con estas dos palabras, que es deber de todos construir una inteligencia artificial ética y fiable, porque a todos nos obliga el tener una serie de compromisos mínimos en términos de democracia y de protección de derechos de todas las personas. Muchas gracias.